Hola, siempre digo que soy cristiana y que pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esto es así porque en primer lugar soy una seguidora de Cristo y luego adhiero a las creencias de esta denominación religiosa. Creo realmente que esta iglesia se basa en la palabra de Dios y comparto su interpretación de las Sagradas Escrituras. Si bien en determinadas situaciones he pensado qué triste que en mi iglesia sucedan estas cosas o qué triste que en mi iglesia no sucedan estas cosas, realmente estoy convencida de que esta iglesia es guiada por Dios, aunque esté conformada por personas que se equivoquen, incluida yo misma. Y por si te interesa saber cuáles son las creencias de esta iglesia o de denominación religiosa, es que preparé este video. Todos tenemos la libertad y responsabilidad de elegir cuáles van a ser las creencias que van a guiar nuestras decisiones, nuestra vida. Yo elegí estas 28 creencias. Su primer creencia es en la palabra de Dios, que conforma tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Esta fue transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y en ella Dios se revela a nosotros. Es decir, Dios ahí comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Saben que el personaje principal de toda la palabra de Dios es Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos encontrar que el tema principal es el amor de Dios hacia nosotros. Saben que la muerte de Jesús, la cruz, unió dos extremos: la maldad incomprensible del ser humano y el amor inagotable de Dios. Por eso toda la palabra de Dios tiene que ser estudiada bajo esta perspectiva, bajo el foco de este evangelio eterno que es Jesucristo mismo como nuestro Salvador. Una cosa más: Dios inspiró a los hombres, no las palabras. Es decir, Dios no hacía un dictado, sino que Dios inspiraba a los hombres y los guiaba a poder transmitir su verdad. Por eso en los escritos de la Biblia podemos encontrar diversidad de estilos literarios. Ahora, al buscar entender la palabra de Dios, ¿está Dios a prueba? No, nosotros no debemos buscar probar nada. Si nosotros no podemos comprender algo es tal vez porque en ese momento no es necesario que lo comprendamos o porque no estamos arrodillándonos para pedir a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a comprender. Recordemos que Dios es un Dios infinito y nuestra mente es finita. Hay muchas cosas que tal vez no podamos comprender en una primera vez, pero eso no significa que la autoridad de Dios como autor de su palabra esté en duda. La sabiduría humana tiene que estar sujetada o subordinada a la palabra de Dios, no debe ser al revés. Bien, ahora pasemos a la siguiente creencia, la número 2. Creemos en la deidad, en un único Dios conformado por 3 personas coeternas. Este único Dios nos presentó varias cualidades. Sabemos que Dios es perfecto, que Dios es eterno, que Dios es omnipotente, todopoderoso, que Dios es omnipresente, omnisapiente, que Dios es soberano. Y estas cualidades son atribuidas a las 3 personas de la deidad, quienes trabajan a través de la economía de funciones, es decir, cada una tiene sus determinadas particularidades de trabajo. Pero a pesar de esto, son uno en propósito, en mente y en carácter, como decíamos recién. Ahora, la tercera creencia es justamente la creencia en Dios Padre. La cuarta, la creencia en Dios Hijo. Y la quinta, la creencia en Dios Espíritu Santo. En cuanto a Dios Padre, creemos que al igual que el Hijo y el Espíritu Santo, no cambia. Es decir, que Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Quien es creador, originador, sustentador y soberano de toda la creación. Él también es justo y santo. También Él es misericordioso y amoroso. Tanto nos amó que dio a su único Hijo para salvación de todas las criaturas. Y podemos saber más acerca del Padre gracias a eso, porque como dice la palabra de Dios, Jesús vino para revelarnos el carácter de su Padre. En cuanto a la cuarta creencia sobre Dios como Hijo, Él fue verdaderamente y eternamente Dios, mientras que al mismo tiempo fue hombre. Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Él efectuó milagros, lo cual testificó del carácter de Dios y de que Él era el prometido Mesías. Él fue tentado, así como los hombres. Él sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nosotros y tomó nuestro lugar. Así nos otorgó la salvación y luego resucitó y ascendió al cielo para poder ministrar en el santuario celestial como nuestro intercesor. Y sobre todo, Él va a volver. Él va a volver para librar finalmente a su pueblo y restaurar todas las cosas. Saben que el Hijo de Dios tomara la naturaleza de hombre fue algo muy importante en el plan de salvación. Su vida es un ejemplo para nosotros de que, aferrados a Dios, podemos vencer las tentaciones del enemigo. Su muerte, la paga del pecado, tomó nuestro lugar. Y su resurrección nos dio la promesa de la vida eterna. Pasemos ahora a la siguiente creencia.
El Espíritu Santo. Él, como parte de la deidad, formó parte activa de lo que fue la creación, la encarnación, la redención. Él también inspiró, como dijimos al principio, a los escritores de la palabra de Dios, y Él también es el que se encarga de atraernos y convencernos de la verdad de la palabra de Dios, pero siempre bajo la luz de las Sagradas Escrituras. Él nos guía a toda verdad, pero siempre nos guía en armonía con las Sagradas Escrituras. Esto es clave para reconocer al verdadero Espíritu de Dios. Dios, Espíritu Santo, jamás estaría en contradicción con su misma palabra, las Sagradas Escrituras. También sabemos que Él otorga dones a las personas que conforman su iglesia para que ellos puedan testificar de Cristo al mundo. También al Espíritu Santo se lo llama el Gran Consolador, porque Él nos acompaña desde la época apostólica hasta el fin de los tiempos en lo que es la proclamación del Evangelio eterno. Sexta creencia, la creación. Dios es el creador de todas las cosas y Él dejó en su Sagrada Escritura un relato auténtico de todo ese acontecimiento. Él creó el mundo entonces en 6 días y el séptimo día descansó, instituyendo el sábado como un monumento de su creación. Él creó al hombre y a la mujer a su imagen. Además, Él le otorgó la responsabilidad de administrar todas las cosas que Él había creado y de cuidarlo con responsabilidad. Y al final, Él dijo que todo era bueno en gran manera, porque su creación daba testimonio y era para gloria de Dios. De esta creencia o del significado de la creación de Dios, se desglosan varias otras, como ser la verdad acerca del sábado, la verdad acerca del plan matrimonial que Dios tenía para su creación, como ser el estima propio que tenemos que tener, dado que Él nos creó a su imagen. Esto revela el plan que Dios tiene para nosotros. También al pensar que somos criaturas, todos pasamos a ser como hermanos, como una gran hermandad, dado que tenemos un mismo creador y eso nos lleva al compañerismo, al amor unos con otros. También acá podemos ver principios de mayordomía, cuidado del medio ambiente, el trabajo manual, la importancia que tiene y así varios otros principios o creencias que se desprenden de la creencia de Dios como nuestro creador y nosotros como sus criaturas. Pero no creemos que Dios haya creado el mundo y lo haya librado a la suerte o lo haya abandonado, sino que Dios todavía lo sostiene. Dios todavía es el sustentador de esa creación. De Él emana la vida. Séptima creencia, la naturaleza humana. Esta es la parte triste. Nosotros originalmente en la creación éramos hechos a imagen de Dios, pero el pecado lo estropeó y quedamos sujetos a las consecuencias, a la muerte. Saben que Dios creó a la raza humana, es decir, al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, con una inmortalidad condicional. Es decir, podía vivir eternamente y para siempre, pero había una condición que era la de decidir libremente ser obediente a su creador. Esta prueba, como sabemos, no la pasaron, codiciaron, atendieron a la tentación de la serpiente de Satanás y por herencia nosotros ahora tenemos un mal moral, el pecado, que es cuando se viola la ley, la santa ley de Dios. Al decidir estar en contra de la voluntad de Dios, de la ley que rige su reino, fuimos apartados de su presencia. Pero esta historia tiene un final feliz. Sabemos que en el mismo momento en el que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, se estableció el pacto que establecía que se debía sacrificar un cordero en representación al Cordero de Dios que iba a venir para salvarnos.